Buenas noches. Evaluemos cuál es la utilidad de la función diastólica que se reporta en el ecocardiograma. ¿Para qué sirve este dato a la hora de evaluar nuestros pacientes? Siempre observamos que en el ecocardiograma nos reportan una función diastólica normal, una disfunción diastólica grado 1, grado 2 o grado 3. ¿Pero qué significa tener estas alteraciones? ¿Cuál es la importancia clínica de la evaluación de la función diastólica del ventrículo izquierdo? Nos permite evaluar las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, evalúa la relajación de ese ventrículo, la rigidez de la pared, las fuerzas restauradoras, nos permite establecer un diagnóstico, un tratamiento, nos permite evaluar un pronóstico y además nos proporciona una representación muy precisa de la estructura y de la función cardíaca de ese ventrículo. Hay 4 periodos que nos representan la diástole del ventrículo izquierdo: el periodo de regeneración isovolumétrica, el periodo de llenado rápido, que sería la onda E, la diastasis, y la sístole auricular, que sería el llenado diastólico tardío, que está representada por la onda A para la contracción auricular. Para entender la función diastólica, tenemos estas curvas de presión diastólica en la parte izquierda de la pantalla y en la parte derecha tenemos la imagen del ecocardiograma, donde podemos ver la funcionalidad de la parte auricular y ventricular. Si vemos la curva inicial, vemos cómo se cierra la válvula aórtica, se inicia el periodo de relajación isovolumétrica donde cae la presión del ventrículo izquierdo, cae por debajo de la aurícula. La presión del ventrículo izquierdo quedaría por debajo de la aurícula izquierda. De allí se da la apertura de la válvula mitral y viene el periodo de llenado rápido que se registra con una onda E en el Doppler. Este sería la diástole temprana. Posteriormente viene la diastasis y luego la presión de la aurícula izquierda es mayor que la presión del ventrículo. Allí se da el cierre de la válvula mitral, donde se inicia un aumento de presión del ventrículo izquierdo. Este sería el periodo de contracción isovolumétrica para posteriormente realizarse la apertura de la válvula mitral y pues expulsión de lo que se encuentra dentro de la cavidad del ventrículo izquierdo. Si vemos acá reflejado en el ecocardiograma la onda E y la onda A, la onda E de llenado rápido, la onda A de contracción auricular, y si vemos representada la onda pre-A, donde nos indica que las presiones del ventrículo izquierdo son equiparables a las presiones de la aurícula izquierda. Por eso podemos evaluar las presiones de las cavidades. Si vemos en la imagen ecocardiográfica, vemos cómo el ventrículo, hay una apertura de la válvula mitral para que se realice el llenado de la cavidad del ventrículo izquierdo, ese sería el llenado rápido, y posteriormente se da el cierre de la válvula mitral, donde posteriormente inicia el periodo de contracción isovolumétrica para posteriormente abrir o realizar la apertura de la válvula mitral, de la válvula aórtica y realizar la expulsión del flujo del contenido intraventricular. Todo lo que nos altere la relajación, las fuerzas de carga interna, las condiciones de carga externa, el estrés de la pared, la inactivación de la contracción miocárdica pueden alterar la relajación del ventrículo. Lo que afecta a la compliance del ventrículo, la distensibilidad de ese ventrículo, va a afectar esa función diastólica. Si tenemos un paciente con una disminución de la función sistólica o una función sistólica reducida, vemos en la gráfica cómo poco volumen aumenta las presiones de llenado. Esto se va reflejado en una disfunción diastólica. ¿Qué puede afectar la compliance ventricular? Los componentes son el segmento miocárdico, todo el ventrículo, todo lo que afecte tanto un segmento o todo el ventrículo puede afectar la compliance ventricular. Todo lo que implica alteración del tamaño y la forma del ventrículo, los factores extrínsecos como el pericardio, el ventrículo derecho y la pleura, la presión pleural, pueden afectar esa compliance de ese ventrículo. Y esto se va a ver reflejado en aumento de presiones de llenado, lo cual genera disfunción diastólica en los pacientes. Como ya lo vimos previamente, lo que afecta la compliance, la alteración de la relajación y a su vez todo lo que altere el llenado diastólico temprano, como es la precarga, la alteración del flujo transmitral, una insuficiencia mitral, una disfunción sistólica, todo puede afectar la función diastólica y generar presiones de llenado aumentadas y condicionar pues una disfunción diastólica en el paciente. ¿Qué puede afectar el llenado diastólico tardío? Que sería la representación de la onda A, el ritmo cardíaco, la función contráctil de la aurícula, la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, la frecuencia cardíaca, el momento de la contracción auricular, o sea, un bloqueo AB, un bloqueo de rama, la función diastólica ventricular también puede afectar el llenado diastólico tardío y se va a representar en una alteración de la función diastólica. A veces en el ecocardiograma nos reportan que no se puede evaluar la función diastólica por ciertas condiciones. Aquí tenemos las condiciones que se deben excluir o que no permiten evaluar adecuadamente la función diastólica del paciente, como la FA, la insuficiencia mitral más que moderada, una pericarditis constrictiva, en el post-trasplante cardíaco, la presencia de un dispositivo, una válvula protésica,
la presencia de un bloqueo de rama izquierda. Todo esto permite excluir la evaluación de la función diastólica. No quiere decir que no se pueda realizar, si hay unos parámetros que se permiten muy estrictamente, que se deben realizar muy estrictamente para poder evaluarlo, pero pues las guías nos recomiendan que hay que excluir estas condiciones como parte de la evaluación. ¿Cuáles son las utilidades de evaluar esta función diastólica? En aquel paciente que tiene disnea de etiología desconocida, evaluar la función diastólica nos da una interpretación de cuál es la causa. Uno. Dos, explica la disnea precisamente en pacientes con falla cardíaca reducida, fracción de eyección preservada o en una valvulopatía cardíaca. Nos permite evaluar las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Es más, esas presiones de llenado pueden ser normales en pacientes en reposo, pero cuando el paciente se somete a ejercicio, puede desencadenar esas manifestaciones o puede desencadenar esas presiones de llenado aumentadas. 3. Permite, además, en pacientes asintomáticos, si yo tengo una disfunción diastólica con FEI preservada, nos permite evaluar el pronóstico, nos permite evaluar el riesgo de sintomatología y el riesgo de progresión de insuficiencia. Como vemos en estas publicaciones, como la disfunción diastólica en los pacientes a 6 años genera mayor disnea y peor clase funcional durante su evaluación. Esto lo reportó el estudio ARIC. A su vez, nos permite evaluar tanto la función hemodinámica del paciente en conjunto con una ecografía pulmonar, nos permite evaluar cómo está esa congestión tanto hemodinámica o congestión pulmonar en el paciente. Y además nos permite reclasificar los pacientes, como ya lo vimos en un artículo previo, nos permite reclasificar los pacientes de acuerdo al riesgo de presentar una insuficiencia cardíaca o progresión a insuficiencia cardíaca. Estas son las referencias donde nace esta charla. Si te gustó, comenta, comparte y dale me gusta. Muchas gracias.